Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Chicos en el Aire. Como ustedes sabrán, somos integrantes del taller de medios del Instituto Santo Tomás de Aquino. Hoy es una fecha muy especial para todos los argentinos. Y para gran parte de América Latina, porque se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del general San Martín. Hoy vamos a referirnos al padre de la patria, pero antes hablemos del clima. Adelante, Gina. Gracias, chicos. Este sábado el pronóstico dice que vamos a llegar a los 20 grados y el cielo va a estar despejado. Mañana domingo la máxima es de 18 grados y el lunes tenemos el 60% de probabilidad de lluvia. Pero vuelve a bajar la temperatura a 13 grados. Veremos qué sucede. Muchas gracias, Gina. Nos vamos con Álvaro y Agustina, que nos presentan la primera nota. El Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia es un símbolo cultural que representa el valor de los hombres y mujeres que participaron en la gesta patriótica del general San Martín. Hay que aprovechar la oportunidad para realizar el recorrido histórico y conocer este lugar tan representativo para los puntanos. Disfrutar del parque y sus espacios de recreación. Estuvimos ahí. Hola chicos, en el aire. Hoy estamos en el predio del Monumento al Pueblo Puntano y les vamos a contar un poquito de la historia de este lugar. Acá nos cuenta la historia que entre los años 1812 y 1818 estuvo el general San Martín en este lugar convocando a todos los puntanos que quisieran unirse a lo que posteriormente iba a ser el regimiento de granaderos a caballo que iba a liberar a Chile y Perú. ¿Sí? Bueno, en este lugar no solamente se convocó a los puntanos, sino también en este lugar hubo mucha gente que dio donaciones, todo lo que el general iba a necesitar para armar su ejército. O sea, teníamos desde animales que se traían de distintos lugares y que venían acá era como una especie de engorde que se hacía acá para posteriormente hacer toda la travesía con esos animales que servían de alimento para los soldados, ¿sí? Bueno, este lugar era histórico, es histórico. Una de las cosas que se tenían que tener en cuenta era que los materiales con los que se hiciera este monumento fueron todos materiales autóctonos. Entonces por eso vamos a ver muchas cosas de acá de San Luis. Todos los materiales son de acá de San Luis. Los Andes, San Martín entrenó a sus soldados para que estén preparados. Acá llegamos como el corazón del monumento. Esto es el corazón del monumento. ¿Por qué? Porque dije que el monumento está hecho para el pueblo puntano. Entonces acá en esta pirámide descansan las cenizas de 3 granaderos puntanos, los 3 primeros granaderos que perdieron la vida en combate. Lo hicieron en el combate de San Lorenzo. Y ellos son Genuario Luna, Basilio Busto y Gregorio Franco. Así como hubo gente que tenía algo económico para dar, tenía animales, también había gente muy pobre que no tenía nada para dar, pero daba lo mayor que tenía, que era su hijo. O sea, también ahí se ve la máxima expresión de patriotismo, si se quiere, con el ejército, digamos. Bueno, en este vitral podemos ver arriba un retrato de Juan Pascual Pringle, nuestro héroe puntano. Vemos la réplica de la bandera del cruce de los Andes. Vemos un antiguo retrato de San Martín y acá vemos 2 urnas que, a diferencia de aquella que contienen la ceniza de nuestros 3 primeros granaderos puntanos, esta contiene tierra del Campo de la Gloria, que es el lugar donde se llevó a cabo el combate de San Lorenzo, y acá tenemos tierra del Chañaral de las Ánimas, donde fuerza de Facundo Quiroga hirieron de muerte a Juan Pascual Pringle. El Chañaral de las Ánimas es un lugar muy cerquita de acá de San Luis. Junto con Simón Bolívar.
acá enfrente tenemos la base del monumento. En la base del monumento tenemos 4 placas de cemento y cada una significa algo. Esta representa la flora y la fauna de San Luis. Vemos la sierra, vemos nuestro algarrobo, vemos cortaderas, cactus y la fauna está representada en ese pequeño quirquinchito, mulita, depende del lugar donde estemos, es como se llama. En estas placas más grandes están el nombre de los granaderos. Estos son los puntanos que entraron en combate, porque uno decía, recién yo les decía que 5.000 personas se unieron al ejército, y uno piensa, ¿5.000 eran los soldados puntanos? No, se necesitaba una logística tan grande para mover el regimiento que los soldados eran los menos, pero se necesitaba, por ejemplo, chasquis, se necesitaban enfermeros, se necesitaba la gente que traía la comida para los animales, se necesitaba la gente que salía a buscar las donaciones que hacía el pueblo, se necesitaba enfermeros, se necesitaba cocineros, o sea, se necesitaba muchísima gente alrededor del Ejército Libertador. Por eso por ahí los soldados no eran la mayoría, sino eran pocos. Bueno, acá podemos ver el monumento ya en todo su esplendor, porque acá se ve bien el monumento. ¿Qué vemos? La primera figura, la más grande, que mide más de 4 metros. En ella está simbolizado todo el valor, la valentía del pueblo puntano, ¿sí? Y detrás está lo que era la sociedad de aquella época. Vemos a nuestro primer gobernador puntano, que es el que tiene el pliego ese en la mano. Él le está entregando el pedido de San Martín al pueblo, ¿sí? Detrás vemos al miliciano, que era un hombre común, que quería integrar el ejército, y cuando se anotaba empezaba recién ahí a recibir instrucciones militares. Este monumento estuvo realizado por un grupo que estaba integrado por un profesor de historia, un escultor y un arquitecto. O sea, el profesor contaba la historia, el arquitecto unía todas las cosas y el escultor hacía la escultura. O sea que estuvo buenísima en eso. Bueno, acá como que termina este pequeño recorrido, y los invito a que nos visiten, a que conozcan parte de nuestra historia, porque es un lugar muy bonito y van a salir encantados con la historia que les vamos a contar. Muchas gracias, Ana, por este lindo paseo, y volvemos con ustedes, chicas. Benicio y Josefina nos presentan lo que se viene. Hola, chicos. Hola chicas, San Martín inculcó el valor de que no hay nada más importante que la libertad y que todos merecen tenerla. Es por este motivo que luego de la independencia de las provincias del Río de la Plata, creyó que lo más justo era que los pueblos vecinos también pudiesen cortar lazos con la corona española. El nuevo aniversario por la muerte del Libertador es una oportunidad ideal para recordar sus hazañas y su lucha por la independencia nacional y de los países vecinos. ¿Y cuál fue su relación con San Luis, nuestra provincia? Se lo preguntamos al profe César Romero. Como les decíamos, la relación del general San Martín con San Luis fue afectiva y efectiva. Ya desde el año 1812, cuando formó el regimiento de granaderos a caballo, San Luis tuvo en la vida del general San Martín un papel destacado. ¿Por qué? Porque el propio San Martín mandó a pedir que los hombres que eran enviados como voluntarios a ese regimiento de granaderos a caballo fueran de 3 provincias particularmente, por sus calidades, sus cualidades. Una de esas provincias fue San Luis, y es así que más de la mitad de los hombres que integraron aquel original o aquel primigenio regimiento de granaderos a caballo era de San Luis. El tiempo fue pasando y el general San Martín, ya pensando en sentar bases aquí en Cuyo para la preparación del Ejército Libertador, caminó y
pasó muchas veces por tierra puntana. De hecho, por ejemplo, uno de los lugares donde San Martín estuvo fue lo que hoy conocemos, lo que sería cercanías de la entrada de la ciudad, como la Aguada de Pueyrredón. Allí, en una pequeña casa que había, una pequeña estancia podríamos decir, estaba preso Juan Martín de Pueyrredón, quien luego, gracias a la acción de San Martín, recuperaría la libertad y sería uno de los artífices en cuanto a la aplicación y la asignación de recursos para gestar y para poner en práctica aquel plan maestro del Libertador que terminó por asegurar la independencia argentina, chilena y también peruana, indirectamente también de otros países. Entonces San Martín conocía muy bien la Sierra de San Luis y además pasó muchísimas veces por la ciudad, donde solía relacionarse, cuentan algunos testimonios de época, con la gente, ¿sí? No le gustaban demasiado las fiestas, mucho menos los lujos los detestaba, no le gustaban los homenajes, pero sí era un hombre de sentarse a conversar, a tomar un mate, ¿sí? Andar con su caballo por la ciudad, y esto lo tuvo como protagonista muchas veces compartiendo cosas con la gente de San Luis. Pero hay un dato más que queremos recordar particularmente en esta fecha. Tal vez porque sea un simbolismo de esto que le estamos diciendo, que fue una relación afectiva, efectiva con la gente de San Luis. Y estamos hablando del sargento Juan Bautista Baigorria, el gran olvidado de la historia nacional. Aquel hombre que en la batalla de San Lorenzo, ¿sí?, allí en el año 1813, le salvó la vida a San Martín, nada más ni nada menos, y que quedó, por esos olvidos que tiene la historia, fuera de la mención de la letra de la marcha de San Lorenzo. Bueno, este hombre era de San Luis. Hay distintas versiones sobre su nacimiento, unos hablan de 1764 en el Chorrillo, pero se cree que nació más bien a fines del siglo XVIII y que siendo muy joven se enroló o se alistó para ir como voluntario al regimiento de granaderos a caballo. Cuando llega a Buenos Aires, y vamos a tratar de contarlo brevemente, conoce a otros muchachos que como él querían pertenecer al regimiento de granaderos. Y entre ellos se encuentra con un correntino. Ocurre que ambos, por la mala calidad del agua que había en Buenos Aires, se habían enfermado, tendrían una gastroenteritis, diríamos hoy, y entonces estaban internados en el mismo lugar. Cama uno al lado del otro, comienzan a charlar y este correntino se llamaba Juan Bautista Cabral. Pero queda tan prendado de la personalidad de su compañero ahí de internación que decide cambiarse el nombre. Y en vez de llamarse Baptista, elige llamarse Juan Bautista como su amigo puntano que estaba internado, digamos, junto a él. Van a tejer una relación, digamos, muy profunda, una amistad, podríamos decir, muy grande, y esto era muy valorado por San Martín, que buscaba que sus hombres cultivaran valores, y entre esos valores destacaba mucho el tema de la amistad. Por eso es lo que pasa en San Lorenzo, cuando el caballo de San Martín cae al piso luego de haber recibido un tiro de metralla y aprisiona la pierna derecha, digamos, del Libertador. Quien es el primero en auxiliarlo es nuestro sargento Juan Bautista Baigorria. Él es el primero que se acerca a San Martín y va a matar a un español que venía a atravesarlo con su bayoneta y lo cubre momentáneamente, digamos, con su cuerpo. Cuando ve a su amigo en problemas y ve que el jefe del regimiento era el que estaba aprisionado por el caballo, llega entonces el segundo protagonista de esta historia, que es Juan Bautista Cabral. Ahí Cabral, ayudado lógicamente por Baigorria, mientras seguían combatiendo, logra, digamos, permitirle a San Martín liberarse del peso del caballo y así poder retomar, digamos, el combate en las condiciones en las que estaba, ¿no? Lógicamente. Es allí cuando los españoles se acercan a Cabral, que estaba enfrente, digamos, de San Martín, y terminan matándolo. Famosa es la frase donde el correntino dice:
muero contento, hemos batido al enemigo, viva la patria. Baigorria sobrevive a ese hecho y se cree que luego continuó junto al general San Martín e hizo las campañas libertadoras. Y después su vida se pierde, digamos, en una nebulosa. Juan Bautista Baigorria es un sinónimo, un ejemplo, podríamos decir, de esa relación afectiva que tuvo San Martín con el pueblo de San Luis y que también se extendió a las mujeres, porque en este breve recuerdo no podemos dejar de citar a Francisca La Pancha Hernández, una de las 5 mujeres que admitió San Martín en el Ejército Libertador. Fueron solo 5 y una de ellas fue puntana. El general San Martín tenía un especial afecto, una especial predilección por San Luis, y cerramos esto recordando otro hecho previo a la batalla de Maipú. Uno de sus generales se acerca y le dice: general, nos están faltando hombres para continuar la campaña. San Martín piensa durante un segundo, se da vuelta, lo mira fijo a los ojos y le dice: no se haga problema, vaya a San Luis, que ahí los va a encontrar. Gracias, profe, por esta hermosa charla. Volvemos al estudio. Francesca y Valentina, ¿están listas para contarnos cómo seguimos? Es importante recordar los hechos que los llevaron a convertirse en el prócer más importante y reconocido y querido de la historia nacional, también como otros países, Chile y Perú. Sabemos que fue un valiente militar, político, que formó un ejército, que lo dio todo por la patria y que supo inspirar a sus soldados. Pero su vida diaria, ¿cómo era? ¿Qué nos cuenta Marta Moyano, presidente de la Asociación Sanmartiniana? Este año se cumplen 210 años de la asunción del general San Martín como gobernador intendente de Cuyo. Tuvo el general San Martín una relación muy especial con todos los pobladores de Cuyo, y con San Luis tuvo un lazo que yo digo que no se ha roto a pesar de todo el tiempo. Por lo menos algunos puntanos sentimos todavía esas vibraciones especiales que nos unen al gran capitán. 210 años en el que él asume como gobernador intendente de Cuyo, por tanto en Mendoza, que va a ser la capital de la gobernación e intendencia, pero todas las acciones que él va a realizar allá se van a prolongar y se van a replicar aquí en San Luis y, por cierto, en San Juan. Tiene siempre grandes alfiles, en este caso Dupuy, ¿no es cierto? Entonces es importante, es interesante. Y también es necesario, por ejemplo, recordar y reflexionar acerca de este gran político que fue el general San Martín, pero él con esa mentalidad estratégica, aún antes de venir al Río de la Plata, ya tiene un conocimiento geopolítico muy importante de todo lo que es el continente y de todo lo que es el virreinato del Río de la Plata, y de cómo el virreinato del Perú intenta bajar y apoderarse del Río de la Plata, o bien por Perú, o bien por este otro lado, por la Capitanía General de Chile, ¿no es cierto? Entonces ese es el gran peligro. Por eso San Martín pide él venir a Cuyo. Pero cuando él viene a Cuyo, él ya tiene su mente propia también de la influencia de la Ilustración, ¿no es cierto?, de venir y encontrarse con todo, porque él tiene, en ese conocimiento geopolítico que tiene, va a conocer vastamente cuál era la situación desde lo económico, desde lo educativo, desde lo social, desde la salud en toda la población. De modo que esos temas no le son extraños. Cuando él llega, dice, va a diseñar un plan que lo va a repetir en esa mentalidad estratégica y maravillosa que tiene el general San Martín. Por un lado, todo lo que tiene que ver con el gobierno de Cuyo, y por el otro lado, la formación del ejército como gran jefe del ejército de los Andes, ¿verdad? Eso mismo va a repetirlo después en Perú. Y, por ejemplo, ¿qué pensaba él de la educación? ¿Qué era la educación? ¿Por qué la educación era tan importante? ¿No? Estamos hablando de 1814 y 1816. Para él la educación es muy importante. Él piensa que toda la población tiene que estar educada, porque él piensa también de que a partir de la educación todas las personas van a mejorar.
un poco como aquel concepto idealista de la educación, de que ese gran optimismo pedagógico propio, ese optimismo de que a partir de la educación las personas nos elevamos de un plano más vale simple, diremos, por no decir otra cosa, al plano de la cultura, al plano más espiritual. Entonces, eso es lo que él quiere y sostiene. De allí que va a sostener, al igual que lo va a hacer Manuel Belgrano, que la educación es una cuestión que tienen que tenerla todo el pueblo tiene que estar educado. Por eso él funda, crea escuela, va a preocuparse porque en cada lugar donde él esté se creen las escuelas, de modo tal que esa concepción que tiene de la educación, él dice, es la fuerza que funda la libertad y el bienestar de los pueblos. La libertad y el bienestar de los pueblos, ese es el gran concepto de él, ¿no? Del qué es la educación. Entonces lo primero es atender a las vías de comunicación, por lo tanto mejorar caminos y postas, poner mucho énfasis en los caminos y postas y en los canales de riego, porque acordémonos que eso también era el agua para los viajeros, además de ser la población. Entonces, todo lo que tuviera que ver con esto, él lo atendía especialmente, ¿no? Suma tierras para sembrar trigo y alfalfa. Acuérdate que estamos en Mendoza. Propicia la colonización de algunos pueblos, propicia que se mejore también los canales de riego, se pongan más árboles, se siembren más árboles. Propicia la cría de los gusanos de seda, porque él estaba permanentemente buscando cómo vamos a incentivar a la población para que mejore su nivel de vida, su nivel de poder adquisitivo, es decir, él siempre mirando más allá. Promueve la primera ley de protección a un producto nacional que era el vino cuyano, ¿no? Cuida el suelo. ¿De qué manera va a cuidar el suelo? Yo decía recién, siembra árboles. Va a plantar muchos árboles, porque los árboles son, como vos bien lo sabés, con sus raíces quienes retienen la humedad y además el gran resguardo de los vientos. En aquel entonces los vientos eran feroces, éramos muchos desiertos, mirá lo que era acá nomás el desaguadero, puro desierto. Entonces, con esas cortinas famosas de álamos y que hay en Mendoza, él paraba un poco el viento, pero también retenía la humedad en el suelo. Entonces, mirá cómo va evitándose la desertificación de los suelos, ¿no? Va haciéndolos un poco más húmedos. Promueve la minería, y entonces ahí San Juan, San Luis, el plomo, el cobre, y sobre todo en San Luis los cueros, que acá teníamos todo lo que tenía que ver con la industria incipiente siempre, del cuero, y lo que eran los tejidos. Pero a su vez él también necesita un taller de confecciones de paños, porque él necesita el uniforme de los granaderos, ¿no? Para solventar los enormes gastos que tenía. Va también a recibir donaciones mensuales de alguna gente que le hacía donaciones mensuales, algunos no tan voluntarios, pero cuando él tenía su tiempo, si uno mira cómo distribuía el día, el general San Martín se daba un tiempito para salir a pasear con su caballo por la Alameda mendocina. Y pasaba de casualidad por la casa de don César, que se había olvidado de pagar los impuestos, el traer la donación. Entonces él pasaba en su caballo y lo saludaba, nada más. Pero usted sabe que hace mucho que no lo veo por allá. ¿Qué te quería decir eso? Este mes usted no fue a llevar su donación, su aporte, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera, él se ocupaba que la gente no se olvidara de llevar lo que había prometido, aunque fueran 2 monedas. Pero bueno, vaya que si 2 monedas eran mucho, ¿no? Bueno, también se ocupaba de las herencias vacantes, de ver cómo lo solucionaba, pero de manera de que eso sirviera o implicara un dinero que ingresaba a las arcas del gobierno, para que de allí, además de repartirlo en la población de las 3 provincias, también fuera el ejército. Y aún en el ejército cobraba impuestos. ¿Va a decir cómo? Y sí, porque todo el ejército va cruzando la cordillera, y al final, los últimos que iban en el ejército eran una especie de kiosqueros ambulantes, o de delivery, como vos quieras llamarle. ¿Qué llevaban? ¿Te imaginas en aquella época? Cuando él va a cruzar la cordillera. Estamos más allá del 1814, ya estamos en los Andes, en la cordillera, cruzando, ¿no es cierto?
¿Qué pueden llevar? ¿Qué pueden haber llevado? Un paquetito de dulce de membrillo, o algún dulce. Han visto que ahora en los kioscos se venden esos caramelos de dulce de membrillo, dulces así cuadraditos. Bueno, eso es lo que ellos llevaban, con una nuez arriba, ¿no? Y eso se vendían. Entonces, si algún granadero, algún recluta quería comprar algo, venía, lo compraba, lo pagaba como correspondía, y ese señor, que se llamaban los vivanderos, tenía que rendirle cuenta semanalmente al general San Martín cuánto había vendido en la semana para rendir cuenta y pagar ese impuesto en función de eso que había vendido, ¿no? Lo que yo les diría a los chicos en este momento que estamos atravesando en el país, que es un momento triste, es un momento verdaderamente triste el que estamos atravesando en el país en relación a valores y en relación a modelos de gobiernos, de gobernantes. Es un momento muy triste. Entonces, ¿qué les diría yo a los chicos? Lo mismo que les dije ayer. Les dije, fíjense, hay modelos todavía quedan personas para que ustedes miren y que ustedes vean. Esos modelos a lo mejor están al lado nuestro, son nuestros papás, nuestras maestras, nuestros profesores. No busquen más allá, fíjense primero cerca. Fíjense que sean personas honestas, que sean personas humildes, que sean personas de fe, porque el hombre tiene que creer. Un hombre que tenga virtudes, una mamá que sea virtuosa, que pueda tener humildad, no de estas personas, ¿no es cierto?, que andan haciendo alarde todo el tiempo. No, humildad. Que puedan decir o andar en la calle con la frente en alto porque nadie las va a señalar porque se llevaron algo de algún lugar. La honestidad, la honradez, virtudes fundamentales para esta época que estamos atravesando. No pensar que vamos a encontrar la intrepidez, la valentía enorme de Juan Pascual Pringles, de la Pancha Hernández, del propio general, este hombre tan grandioso y tan enorme, porque realmente San Martín es un hombre enorme, ¿no? Tenemos, por supuesto, otro prócer maravilloso que fue Manuel Belgrano, pero San Martín es el gran militar, es el gran padre de la patria, que es el gran militar. Manuel Belgrano es el gran padre de la patria desde la educación, desde la humildad, ¿no? Es otra personalidad. Ojo, San Martín también era muy humilde, pero es otra manera de ser, es otra personalidad. Esas cosas me parece a mí que son importantes en este momento, sin abandonar los grandes valores del general, ¿no es cierto? Que sí son los que tenemos que aplicárselas un poco con más rigor, tal vez, a esos hombres que están en otros espacios, como los espacios políticos, en donde tienen la obligación y el deber de trabajar, valga la redundancia, por el bien común. Trabajar por el bien común y no para el bien de los bolsillos personales. Muchas gracias, Marta. Fue hermoso escucharte. La verdad que aprendimos un montón. Así hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo sábado. ¡Chao!